Un bonsái es un árbol o arbusto plantado en maceta u otros recipientes que gracias a diferentes técnicas podemos mantenerlo en miniatura pero con la apariencia de un árbol adulto. En este vídeo y con la ayuda de unos invitados muy especiales vamos a realizar una guía básica sobre el cuidado de bonsáis con dos objetivos. El primero será que sepáis si podéis mantener en buenas condiciones un bonsái y segundo, daros unas pautas para que podáis elegir el ejemplar de árbol o arbusto que vais a convertir posteriormente en bonsái. ¡Vamos a ello! Siempre me llamaron la atención las macetas para bonsáis. Si nos fijamos, está esmaltada por fuera, pero la base y el interior está con la arcilla cocida al desnudo. Esto es para que las raíces del bonsái respiren correctamente. El color y la forma de la maceta de bonsái va a depender del estilo o la especie que elijamos. No obstante, como ejemplo voy a utilizar esta que veis aquí, que la verdad que el color me tiene fascinado. Se suele utilizar una redecilla o un trozo de esta redecilla plástica y se sostiene con un alambre en el fondo de la maceta para que el sustrato no se salga por los orificios de drenaje. No obstante, ¿qué ponemos aquí? ¿Qué tipo de sustrato utilizaremos para los bonsáis? El sustrato para bonsái es un tema que se puede volver bastante extenso y un cacho complicado, pero aquí voy a estar explicando el sustrato que uso yo, por qué lo uso yo y voy a tratar de hacerlo de una manera bastante simplificada. Lo primero que les puedo comentar es que si vamos a hablar de sustrato, tenemos que hablar de riego y tenemos que hablar de abono un poco, ya que son tres temas que van juntos, son como hermanos o se pueden considerar tres variables de una misma ecuación. Usualmente escogemos primero el tipo de sustrato que vamos a usar y eso va a determinar el esquema de riego y el esquema de abono. Pero a veces de estas otras dos, por ejemplo, la disponibilidad que tenemos para poder regar también tiene un efecto en el tipo de sustrato que seleccionamos. Entonces ahora les voy a mostrar las partes o los componentes del sustrato que uso yo. Idealmente el sustrato que usamos para nuestros bonsáis es 100% inerte. Dígase que no tiene material orgánico. Hay muchas razones por esto y el tema se vuelve bastante complicado. Podemos empezar a hablar de intercambio catiónico y muchas otras cosas, pero el punto es que idealmente traten de usar un sustrato que sea 100% inerte. En mi caso yo uso dos partes de grava volcánica, una parte de piedra pómez de 1/8 de pulgada y una parte de piedra pómez de 1/4 de pulgada. Llegué a esta mezcla de componentes y proporciones de los mismos luego de mucho tiempo probando con distintos componentes y distintas mezclas. Es la que más me sirve a mí en el clima en el que estoy. Y una de las cosas más importantes que uno tiene que buscar en un sustrato para bonsái es el tema del drenaje. Tiene que ser un suelo sumamente drenante y ahora les voy a mostrar qué tan drenante es esta mezcla. Al hablar de que el sustrato sea drenante, no solo me estoy refiriendo a que el agua no se quede estancada, sino que también otro factor que hay que incluir es a qué velocidad el agua sale de la maceta. Si se fijan en un par de segundos se va. Eso lo que hace cuando el agua desciende de manera tan rápida, lo que hace es crear un vacío entre las partículas que hay aquí adentro y eso chupa aire. Porque aunque ustedes no lo puedan creer, las raíces de los árboles sí respiran aire, necesitan aire. Entonces el agua cuando baja de esta manera tan acelerada lo que hace es crear un vacío y eso airea el sustrato. ¿Cabría la posibilidad de añadir algo de materia orgánica? Al usar un sustrato tan drenante como este que les acabo de mostrar, obviamente los requerimientos de riego son bastante altos. Entonces, para los de ustedes que no pueden regar todos los días o tal vez viven en un lugar muy caluroso que hay que regar 2, 3, 4 veces al día, lo que pueden hacer es ir introduciendo un poco de material orgánico, ya sea tierra o sea el peat moss o el musgo sphagnum, mezclar eso con el sustrato, ya que eso les va a retener más humedad. No es lo más óptimo, pero sí se puede hacer y no va a influir en la salud de la planta. Si usamos un sustrato 100% mineral, ¿cómo podemos aportar nutrientes? Y tocando levemente un poco el tema del abono, con este tipo de sustrato, como es 100% inerte, toda la comida del árbol se la tienen que proporcionar ustedes. Entonces estamos hablando que necesitamos abonar con bastante frecuencia. Yo con este sustrato lo que hago es abonar cada 10 días con un abono que su composición es de triple 20 en los valores de NPK o nitrógeno, fósforo y potasio. Entonces con estos datos que les estoy dando yo pueden ir probando sus mezclas de sustrato. Obviamente no en todos lugares van a encontrar grava volcánica
o incluso la piedra pómez, siendo que yo sé que es muy fácil de conseguir. Por ejemplo, en México yo sé que ellos usan el tezontle, que también viene a ser una grava volcánica o una piedra volcánica. Donde ustedes viven también pueden usar ladrillo molido. Hay un montón de cosas que pueden ir probando. La idea no es que copien el sustrato que uso yo, ya que donde viven ustedes puede que no les sirva. La idea es que vayan mezclando y probando hasta que lleguen a una mezcla que les funcione en términos de, primero, la salud de la planta y luego la disponibilidad que tengan ustedes para regar y abonar. Así que espero que les haya servido la info y yo los veo pronto. Nos atraen los sinuosos y craquelados troncos de los árboles ancianos. A continuación, Jonathan nos habla sobre el riego. ¿Qué tal, amigos amantes del bonsái? Les saluda Jonathan Segura desde mi taller de bonsái en la bella Costa Rica. Un gusto para mí estar por acá en esta colaboración de videos para hablar un poco sobre lo que es el bonsái. Les cuento un poquito, soy bonsaísta desde hace unos 16 años aproximadamente y esto se ha vuelto la pasión de mi vida, y soy youtuber hace unos 6 años aproximadamente que empecé en este mundo de los videos y me he divertido montones y es para mí un placer, un honor estar por acá compartiendo con todos ustedes. Y hoy quiero hablarles de un tema muy importante que se ha hablado de muchas formas, en textos, en videos, en muchos lugares usted puede encontrar sobre lo que es el riego. Y es que el riego tiene una connotación un poco importante y varios puntos a considerar que los vamos a resumir de forma muy sencilla para que usted los pueda aprender ahí en casa donde nos está viendo. Y lo primero que tenemos que saber sobre el riego es que tenemos que considerar entre varios puntos, el primero, la especie con la que estamos trabajando. A saber, no es lo mismo trabajar el riego con una conífera, como este ejemplo que tengo acá, que con un árbol más tropical como lo es un ficus. Dos especies muy conocidas y muy comunes en este hermoso arte del bonsái. Y es que si nos adentramos un poco en el tema de coníferas, son especies que por su naturaleza tienden a resistir o a preferir un poco estar menos húmedas. Eso quiere decir que el riego tiene que ser menor en ellas. Han adoptado una condición o un comportamiento donde prefieren que se atomice de forma regular o constante el follaje. Esto, entre otros beneficios, no solamente está la hidratación, sino que le permite mantenerse un poco libre de ciertas plagas. Dicho eso, la parte del sustrato o la parte donde está el sistema radicular es preferible o recomendable que permanezca un poco más seco, no tanto húmedo, porque esa exposición constante a una humedad muy fuerte va a provocar, como prácticamente en cualquier árbol, que haya problemas en las raíces. Entonces, cuando hablamos de coníferas, primero, en razón de especies, el riego debe controlarse un poco más y de tener un poco más la conciencia de que este sustrato tiene que estar un poco más seco de lo normal. Caso contrario, con los ficus o con árboles más tropicales, ellos soportan un poquito más el que su sustrato se riegue con un poco más de frecuencia. No tanto el follaje, aunque sí lo puede hacer, pero sí necesita una humedad un poco mayor en cuanto a lo que es el riego. Eso hablando de especies, y hay otro montón de especies que conocemos que tienen ciertas preferencias, podríamos decirlo así, en cuanto a lo que es el riego. Otro factor a considerar es la ubicación geográfica en la que nos encontramos usted y yo. Acá en Costa Rica es un clima tropical, donde la mayoría de las partes hace buen calor, hace buen clima, pero hay otros lugares donde tal vez son zonas más altas, donde es más frío, donde es más frecuente la llovizna o la lluvia en diferentes horas o días de la semana o inclusive del mes. Tomando en consideración eso, es importante también considerar el clima. ¿Por qué? Porque depende de la ubicación geográfica en la que estemos, así tenemos nosotros que readecuar la frecuencia del riego con la que vamos a tratar nuestros árboles. ¿Por qué? Porque si estamos en un lugar donde el clima es muy húmedo, debemos controlar no estar constantemente regando, porque el árbol ya del clima ya está recibiendo una gran parte de lo que necesita para sobrevivir. Caso contrario, si vivimos en la costa, casi a nivel del mar, donde hay una humedad
relativa y hay una temperatura muy fuerte, el riego o el entreriego que llevamos a la frecuencia de estar echando agua o regando tiene que ser un poco mayor, porque el calor excesivo que hay en las costas va a hacer que el sustrato se seque más rápido y el árbol vaya a necesitar de la hidratación con más frecuencia. Vean qué importante los puntos. Y el tercer punto que les quiero comentar hoy es sobre el sustrato. La combinación o el tipo de sustrato que usted utilice para cultivar sus árboles lleva una influencia también y a una decisión de una estrategia para definir el tiempo de riego o la cantidad de riego. ¿Por qué? Hay algún mix de sustratos que tal vez tienen una mayor concentración de materia orgánica y eso va a hacer que el árbol retenga o el mix o el sustrato retenga mayor cantidad de humedad por un tiempo mayor. Si utilizamos un mix de sustrato más inerte, con más piedra y este tipo de situaciones, obviamente la retención de humedad va a ser menor. De ahí es que nosotros podemos ir definiendo una estrategia y una frecuencia de riego con nuestros árboles. 3 factores determinantes para poder definir cuándo y cuánto puedo regar yo mis árboles. Especies, clima, sustrato. Esos 3 elementos combinados entre sí le van a dar a usted la mejor estrategia, la mejor frecuencia y la mejor forma de regar sus árboles. Téngalo siempre en consideración. No importa dónde se encuentre, no importa la especie que esté trabajando, no importa el sustrato con el que esté trabajando, de acuerdo a sus posibilidades o a sus preferencias. Esos 3 aspectos van a ser fundamentales para que usted pueda definir la calidad y la cantidad y la frecuencia del riego para sus árboles. Un saludo, un gusto, pura vida. Ya sea que hayáis formado personalmente el bonsái o que lo hayáis comprado directamente el bonsái ya diseñado, necesitaremos proporcionarle un cierto mantenimiento. Este tema lo vemos a continuación junto a Caesar. ¿Qué tal, mi bonsaísta? Espero que te encuentres muy bien. Para los que no me conozcan, yo soy Caesar, querocaesar.com, proyecto que nació con la finalidad de ayudarte a ti a crear tus propios bonsáis de la forma más fácil y rápida posible. Y en este video, con colaboración de Francisco del canal Tu Jardín Desde Cero, te voy a compartir unos consejos súper útiles sobre poda y sobre sustratos. Así que vamos a ello. ¿Cómo podar un bonsái correctamente? Lo que te voy a decir aquí es aplicable para cualquier especie de árbol. Así que comencemos. Existen 2 tendencias de crecimiento que van a guiar la manera en la que nosotros hacemos las podas en un árbol. Estas son tendencia apical y tendencia horizontal. Como su nombre indica, la tendencia apical es aquella que hace que el árbol crezca fuertemente hacia arriba en busca de luz para poder nutrirse y poder sobrevivir. Mientras que la tendencia horizontal, como su nombre indica, es aquella que adoptan los árboles que crecen hacia los lados, extenderse de forma rastrera por el suelo para tratar de abarcar más terreno para de igual forma cumplir ese requisito de alcanzar un poco más de luz para sobrevivir. La gran mayoría de árboles va a tener una tendencia apical, una dominancia apical que se le llama. Que esto quiere decir que concentra la mayor parte de su savia y la mayor parte de su vigor en extenderse por una sola rama que esté localizada en un punto ventajoso para así alcanzar luz más fácilmente. Como puedes ver aquí, este es un excelente ejemplo de dominancia apical. Este árbol, como ves, destina sus energías y su savia para crecer fuertemente hacia arriba, destinando estas pequeñas 3 ramas que si las dejamos se pueden extender y pueden alcanzar una altura prominente. No importa que estemos cultivando un bonsái, el árbol siempre va a seguir su misma tendencia de crecimiento. Y en este caso, esta especie suele crecer bastante. Y bueno, ¿cuál es la forma correcta de podar árboles con esta tendencia? Muy bien, si nosotros observamos nuestro árbol, tenemos que identificar cuál es la rama en la cual el árbol invierte mayor recursos. ¿Cuál es esa rama que a la mínima del tiempo se empieza a extender y alcanzar altura? Esa rama la denominaremos ápice. Y ese ápice es prácticamente la rama que vamos a tener que podar más seguido, ya que es la rama en donde el árbol está destinando más recursos y es la rama
la cual al mínimo descuido se nos va a ir de altura. Entonces tienes que estar pendiente con las tijeras, podando constantemente esta rama para distribuir el vigor en el resto del árbol. Y exactamente porque tenemos que hacer esto. Si nosotros dejamos esa rama que tome bastante protagonismo y que el árbol adquiera bastante altura, lo que esto va a provocar es que el resto de ramas que haya por detrás de esta rama protagonista van a comenzar a morir, ya que se está destinando una cantidad enorme de recursos a alargar esta única rama. Por eso tenemos que repartir el vigor en todo el árbol para tener un árbol pequeño y que todas sus ramas sean más o menos del mismo largo y que tengan más o menos la misma cantidad de follaje. Esto también ocurre con los árboles con tendencia horizontal. Si nosotros permitimos que nuestro árbol produzca una rama que se extienda y que sea bastante larga, esto va a provocar que todo el resto que haya detrás de esa rama muera, ya que está destinando recursos extras para alargar esa rama. Ahora que has aprendido cuáles son estas dos tendencias de crecimiento, puedes identificar muy fácilmente qué tendencia tiene tu árbol y así poder proceder a realizar su poda. Lo único que cambia con cada árbol es la técnica que vamos a emplear. Como por ejemplo los árboles de hoja compuesta se podan de manera diferente debido a la hoja y al acomodo de las ramas. Y también las coníferas, en estos son los pinos y los juníperos, se podan de distinta forma, pero por supuesto siguiendo siempre este mismo principio. Entonces, como te digo, solo es cuestión de identificar cuál es el ritmo de crecimiento de tu árbol y entonces ejercer un poco más de poda en ese lugar en específico, así para controlar el crecimiento de tu árbol y mantenerlo perfectamente compacto. Vamos a hacer una leve diferenciación entre pinzado y poda. El pinzado sería cuando cortamos los brotes que están creciendo, es decir, cortamos la punta del brote. Sin embargo, la poda sería cuando cortamos ramas de años anteriores. El pinzado se suele hacer cuando el árbol tiene crecimiento, normalmente en primavera, verano, y la poda se suele hacer a finales de otoño o en invierno antes de que el árbol brote. No obstante, como esto puede cambiar según la especie que tengáis, informaros en cada caso. También tendríamos el defoliado, que sería quitar todas o parte de las hojas del árbol. Esto no se podría hacer en todas las especies, por lo que también tendremos que informarnos. Por ejemplo, una especie que tolera bastante bien el defoliado es el acebuche. Ya nos conocemos, vas a ir al vivero, te vas a enamorar de un pequeño arbolito, vas a comprarlo y llevarlo a casa para darle forma de bonsái. Pues mal, aunque te comprendo. Esta lección hay que hacerla objetivamente, ya que es más importante de lo que parece. Para este segmento, el amigo de Tu Jardín desde Cero me pidió que por favor hablara acerca del tema de cómo escogerle el frente a un bonsái. El método que uso yo es un método que busca ser objetivo, que lo usa mucha gente, que lo que hace es buscar 3 o 4 características del árbol de abajo para arriba, cosa de encontrarle un mejor frente. Este es básicamente el mismo proceso que se lleva a cabo para escoger una planta en el vivero y francamente es mejor hacerlo en el vivero antes de llevar la planta a casa, ya que a veces nos llevamos unas sorpresas desagradables cuando escogemos una planta con el corazón o con los sentimientos en el vivero. Vamos ahora a ver 2 ejemplos de plantas, vamos a ver sus características, vamos a buscar los puntos esenciales que necesitamos buscar para escoger la planta en el vivero o escogerle un frente a un bonsái y luego vamos a comparar entre los dos y vamos a ver cuál es la con la que deberíamos quedarnos y cuál es la que deberíamos dejar en el vivero. Al vivero usualmente me gusta llevar 2 herramientas, una palita pequeña para remover tierra y una tiza o un yeso de pizarrón de salón de clase, como le quieran llamar, para poder marcar las bolsas. La primera característica que le buscamos a una planta para escogerla en el vivero o para escogerle el frente, y es la más importante, es la base. En la base del árbol lo que buscamos es que haya una buena cantidad de raíces irradiando de la base del tronco de manera horizontal, que obviamente estén expuestas, que no estén tapadas, y buscamos que el tronco tenga una buena conicidad. ¿Qué es lo que es la conicidad? La conicidad es cómo se va adelgazando la base y el tronco a medida que uno va subiendo por el tronco. Para escoger la mejor vista de la base, lo que vamos haciendo es que vamos girando el tronco y vamos viendo qué defectos y qué atributos positivos tiene hasta llegar a la conclusión o hasta escoger una mejor vista de la base. Y esta base, por ejemplo, de este lado tal vez tiene un poco de conicidad, pero de este lado no lo tiene. Parece un palo de escoba enterrado en la tierra y aparte las raíces están como que emanando hacia atrás. Aquí enfrente no tiene muchas, entonces por consecuencia esta no es una muy buena vista de la base.
Y por ejemplo, desde este lado, aquí tenemos una buena cantidad de raíces emanando hacia los lados del árbol. Están un poquito elevadas, pero estas son raíces que son blandas. Entonces podemos quitar esta tierra a futuro y nivelarlas un poco. Pero de este lado tenemos lo mismo que nos pasó en el otro lado, que esto parece un palo de escoba y está recto y no tiene mucha conicidad o casi ninguna conicidad. Entonces esta es una mejor vista de la base, pero no es una vista excelente de la base. De este lado, como las raíces se levantan, es una peor base todavía, ya que aquí no hay conicidad ni se mira la base. O sea, como les dije, va a haber que remover tierra aquí para poder nivelar un poco las raíces. Entonces ya nos estamos agregando trabajo a todo el trabajo que ya tenemos que hacer. La vista de 180 grados del otro lado a la que hay aquí era un poco mejor. Aquí tenemos lo mismo, que las raíces están elevadas y de este lado no hay conicidad y hay una raíz levantada aquí atrás, entonces esta tampoco es una buena base. Entonces, de todas las vistas de la base que hemos visto hasta ahora, yo creo que la más aceptable está aquí. Entonces lo que hago yo es que marco aquí, pongo una B de base. La siguiente característica que buscamos es la mejor vista del tronco. Entonces, si vemos aquí, tenemos un tronco que está levemente inclinado hacia allá y acá toma otra dirección. Entonces aquí, si es que estamos buscando movimiento, no hacer un recto formal, queremos hacer algo con mayor cantidad de movimiento, esta sería una buena vista del tronco. Desde este ángulo el tronco se mira mucho más recto, tiene una leve curva aquí que le da un poco de movimiento. Luego tenemos esta, que es la vista 180 grados de la primera que acabamos de ver. Acá tenemos una buena cantidad de movimiento, pero también si estamos pensando con el tema de la base, no podemos tener una buena base allá y una buena vista del tronco aquí, porque eso no se puede. Yo no marcaría aquí un buen frente. Y aquí volvemos al mismo problema de que desde este ángulo el tronco se mira demasiado recto. Tal vez sí tenemos que marcar el frente aquí, de tener que marcarlo. Y ya con eso tenemos la mejor vista de la base y el mejor frente del tronco. Es raro que las dos cosas estén en el mismo lugar, entonces a veces tenemos la mejor vista de la base aquí, la mejor vista del tronco aquí, entonces lo que hacemos es que promediamos entre las dos para llegar a un frente objetivo. La tercera cosa que buscamos aquí son características especiales, ya sea que el tronco tiene una rajadura, una herida o un hoyo ya cicatrizado, cualquier cosa que pueda llamar la atención, madera muerta, una rama muerta que se mire interesante o que se pueda trabajar para que se vea interesante. Y ya de último llegamos hasta arriba y nos fijamos en la cantidad de follaje que tenemos en el frente que acabamos de escoger. Entonces ahora veamos otro ejemplo. En el primer ejemplo se me olvidó mencionar para qué uso la pala. Usualmente los viveros, y en especial los viveros productores, la producción que tienen la entierran, ya que producen mayoritariamente desquejes, entonces los entierran como hasta por acá en tierra, que eso es algo lógico porque quieren que enraicen. Pero cuando llegamos nosotros a verlos, por estar enterrados hasta aquí de tierra, no podemos ver la base, a donde salen las raíces. Entonces la pala usualmente la uso para remover tierra hasta llegar a las raíces. Si al vivero al que van ustedes les prohíben hacer eso o se molestan porque lo hacen, francamente es mejor cambiarse de vivero, ya que si esto se hace con mucho cuidado no hay problema en remover tierra hasta llegar a las raíces. Vamos con el segundo ejemplo y primeramente vamos a buscar la mejor vista de la base. Entonces desde este ángulo tenemos que sí hay raíces y una buena conicidad en la base, pero desafortunadamente de este lado no hay conicidad para nada, entonces tal vez esta no sería la mejor vista de la base y podemos buscar una mejor. De este lado, por ejemplo, sí ya tenemos conicidad de ambos lados y tenemos raíces a ambos lados y tenemos un par de raíces acá enfrente. Entonces este podría ser un buen prospecto para una buena vista de la base. Aquí estamos a 180 grados de la primera vista de la base que vimos y obviamente la falta de conicidad que estaba en el lado de este lado, ahora está de este lado. Entonces, y aparte tenemos esta raíz grande que está aquí, que tiene un codo que sale directamente para el frente, que está muy grande como para ser una raíz frontal. Entonces tal vez esta no es la mejor vista de la base. Entonces seguimos dando vuelta aquí y por ejemplo desde esta vista, aquí tenemos una base que tiene buena conicidad, raíces emanando de manera horizontal hacia los lados. Está grande, que tiene el codo, tal vez se puede trabajar a futuro y cortarla, cosa de que ramifique y saque otras raíces más pequeñas, pero la conicidad también aquí es muy buena, esta sale para acá. Esta es una muy buena vista de la base, entonces lo que voy a hacer es marcar aquí y poner la B de base, queriendo decir que este es el mejor prospecto de base que he visto en este árbol todavía.
Seguimos ahora entonces buscando la mejor vista del tronco. Desde este ángulo tenemos un tronco que se inclina levemente para allá y luego tiene un poco de movimiento, es bastante sutil, pero sí se nota y ya crece recto hacia arriba. Este no es una mala vista del tronco. Desde esta vista el tronco todavía mantiene la leve inclinación hacia allá, solo que aquí el movimiento es menos perceptible. Aquí el tronco ya se inclina para allá porque estamos a 180 grados de la primera vista y luego se vuelve a enderezar, pero el movimiento tampoco es tan perceptible como en la otra, pero depende de lo que uno ande buscando, vuelvo a repetir. Pero por ejemplo, esta no es una mala vista del frente, tiene movimiento. Aquí también hay una leve inclinación y un leve movimiento, pero es un poco imperceptible, pero nuevamente lo que uno ande buscando. A mí me sigue llamando más la atención la vista desde aquí. Y afortunadamente aquí tenemos nuestra mejor base, dado que el movimiento que tiene aquí es bastante bueno, no es muy exagerado. Y acá tenemos la mejor base, entonces también marquemos aquí el frente. Como les comenté, es afortunado lograr encontrar la mejor base y la mejor vista del tronco en el mismo lugar. Si el mejor frente hubiese estado como por acá, lo que se hace es que se gira un poco el árbol para hacer un promedio entre la base y el frente. Pero ahora, buscando características especiales, lo bueno que tiene este árbol es que ya tiene la corteza craquelada. Este es un ahuehuete o un Taxodium mucronatum, que es el árbol nacional de México. Y como característica especial podemos usar básicamente, obviamente, la corteza que tiene, que ya está craquelada. Desde este ángulo, obviamente, vamos a escoger el frente, ya que tenemos un buen frente del tronco, un buen frente de la base. Tenemos características especiales, así que objetivamente hablando acabamos de escogerle el frente a este árbol. Entonces vimos a sujeto número 1 y sujeto número 2. ¿Cuál de estos dos creen ustedes que debiera quedarse en el vivero y cuál de estos dos creen ustedes que debiéramos llevar a casa? Efectivamente, tal como todos están pensando en este minuto, el sujeto número 1 es un sujeto que deberíamos dejar en el vivero en la espera de que lo compre alguien para plantarlo en su jardín y dejarlo crecer de manera normal. Y el sujeto número 2 es algo que sí deberíamos llevar a casa, ya que este nos ofrece muchas mayores probabilidades de ofrecernos satisfacciones a futuro en términos de diseño y de vistas frontales. Y de estar en el vivero y de tener como única opción al sujeto número 1, ese día les recomiendo mejor regresar a casa con las manos vacías que regresar con un sujeto que a la larga tal vez nos va a dar más problemas que satisfacciones. Y hemos llegado al final de este segmento, espero que la info les haya servido y recuerden, en el vivero o cuando vayan a escogerle el frente a un árbol, no usen los sentimientos, sean objetivos, ocupen un método como este para escogerle el frente o para escoger una planta, ya que así evitamos convertirnos en el meme que todos hemos pasado por él en algún momento, que es este. Yo de mi parte le doy las gracias a mi amigo del canal Tu Jardín Desde Cero por haberme dado la oportunidad de hablarles en el día de hoy. Gracias por haber visto este segmento y yo me despido. Hasta pronto. Pues bien, ya tenemos un ejemplar que hemos elegido siguiendo las pautas anteriores. ¿Y ahora qué hacemos? Pues bueno, existen muchos estilos de bonsáis. Yo os aconsejo, y sobre todo si es el primer bonsái que vais a hacer, que no os compliquéis la vida y elijáis un estilo de bonsái que se parezca al árbol que ya tenéis o al arbusto que ya tenéis, al pre-bonsái más concretamente. Ya tendréis tiempo de complicar el asunto. Dos cosas importantes. La primera, agradecer a nuestros invitados por participar en este primer vídeo. En el primer comentario fijado y en la descripción os dejo sus respectivos canales en orden de aparición. Tienen vídeos muy interesantes y os animo a echarles un vistazo. Y lo segundo, este es un vídeo bastante diferente a lo que suelo hacer. Así que dejadme en los comentarios qué os ha parecido, si queréis que profundicemos, sobre qué cosas más en concreto os gustaría que hablásemos y nos vemos en un próximo vídeo.